Dios las bendiga, amadas hermanas y amigas. El día de hoy quiero compartirles algo acerca de la palabra de Dios. Ayer me tocó compartir algo con algunas hermanas y hoy Dios ponía muy fuerte en mi corazón que también lo compartiera con ustedes. Espero que sea de bendición, ¿verdad? Como fue a la mía, como Dios siempre nos habla a través de su bendita palabra. Ayer habló muy fuerte a mi vida y espero que sea de bendición para la tuya. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. La palabra de Dios se lee así en el nombre de Jesús. Dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayer Dios hablaba tan fuerte a mi vida con esta palabra tan bonita de Zaqueo, que vemos cómo él se esforzó tanto, todo lo que hizo para llamar la atención de nuestro Dios, de Jesús, cómo se subió a ese árbol para verlo, al menos yo para verlo. Pero él llamó la atención de Jesús y vemos Jesús cómo se detuvo y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa. Aquí vemos todo lo que hizo, todo lo que él hizo para ver a Jesús. Y Dios hablaba muy fuerte a mi vida con esta palabra y me ponía en mi mente: ¿qué es lo que tú vas a hacer para llamar mi atención? Y hoy yo te digo a ti: ¿qué es lo que vas a hacer para que tú llames la atención de Jesús y voltee a verte? Esta palabra de verdad que a mí me gustó mucho. Esta palabra más adelante nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Muchas veces cuando Jesús viene a tu vida, mucha gente se va a levantar, mucha gente va a criticar, va a decir que no era esta persona que andaba allá, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo lo malo. Pero Dios, cuando Jesús llega, cuando Jesús posa en tu casa, posa en tu vida, posa en tu casa, que también es el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando Él posa, va a haber un cambio, va a haber una transformación, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero mucha gente va a murmurar, mucha gente va a decir: ¿a poco Jesús está con ella? ¿A poco Jesús está con él? Pero mira cómo él era antes, cómo ella era antes. Pero Jesús transforma, Jesús ayuda a nuestras debilidades para ir cambiando cada día lo que a Él no le agrada. Pero a mí lo que más me impacta de todo esto es lo que hizo Zaqueo de verdad, para llamar la atención. ¿Qué estás dispuesta a hacer tú hoy para llamar la atención? ¿En qué te vas a esforzar hoy para llamar la atención de Jesús? Para que diga Jesús: voy a entrar a tu casa, voy a entrar a tu vida, voy a entrar a tu familia. ¿Qué vas a hacer hoy?
Más adelante dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Vemos que cuando llega Jesús a tu vida, cuando Jesús llega a la vida de alguien, hace cambios. Vemos aquí cómo Zaqueo se quiso arrepentir de lo que él había hecho malo. Dijo: si yo en algo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado, más veces. Entonces vemos que Jesús llegó a la vida de Zaqueo y hizo un cambio también en su vida grande, porque él se arrepintió. Entonces podemos arrepentirnos de esa vana manera de vivir, y Jesús está ahí para perdonarnos, para restaurarnos. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, llegó la salvación a la casa de Zaqueo. ¿Qué ganó Zaqueo con ese esfuerzo que hizo para llamar la atención? Hizo que Jesús entrara a su vida, que entrara a su casa, que le diera salvación a toda su casa. Y Dios me ponía eso: ¿qué estás dispuesta tú a hacer para llamar mi atención? Y hoy yo te digo a ti: ¿qué estás dispuesta a hacer para llamar la atención de Jesús? Para que entre a tu casa, para que llegue esa salvación a tu familia, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a quien esté perdido, a quien no tenga esa salvación. Es una palabra muy, muy bonita. Y también quisiera compartirles en Marcos 10:46. Vamos a leer también. También es una historia que me gusta mucho, que también es una persona que hizo algo para llamar la atención de Jesús, y lo vamos a leer. Vamos a leer Marcos 10:46 en el nombre de Jesús. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia también me impacta, de ver a este hombre ciego, de ver esta historia que este hombre sabía, se oía por ahí, decían: va a pasar Jesús. Y cuando yo creo le dijeron: ahí viene Jesús, él empezó a clamar y gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos que a él no le importó nada. Él gritaba, él clamaba con tal de llamar la atención de Jesús. No le importaba lo que dijeran. Muchos lo querían callar. Muchos: ya, cállate, ya nos enfadaste. Pero decía, él gritaba más. Él gritaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Muchas veces tenemos que clamarle hacia el Señor. Tenemos que gemir, tenemos que llamar la atención. Señor, mira, me ahogo. Señor, mira lo que me está pasando. Mira alrededor, mira mis hijos, mira mi matrimonio, la economía se está destruyendo, todo aquí, Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así tenemos que clamar muchas veces. Y este hombre no se detuvo. Aunque le dijeran lo que le dijeran: ya cállate. Se va a levantar mucha gente, se va a levantar oposición, te van a querer callar. Pero él sabía quién estaba clamando. Él sabía que en Jesús estaba su sanidad, estaba su respuesta.
Esto a mí de verdad que me impacta, que él seguía, dice, él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo. ¿Se imaginan si él se hubiera quedado así calladito? No, pues me están callando, no quieren que grite. Con eso Jesús se detuvo. Y vemos que dice, deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. O sea, Jesús te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Si Jesús era Dios, Él sabía lo que quería y de lo que tenía necesidad. Pero muchas veces vamos a tener que pedirle y especificarle, Señor, esta es mi necesidad. Y hoy Jesús te dice a ti, mujer, ¿qué quieres que te haga? Mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Oh, Sharairabasaita. Jesús es fiel, Jesús es bueno, porque vemos más adelante y el ciego le dijo, maestro, pues que recobre la vista, ese es mi anhelo. Y dice, no dice ese es mi anhelo, ¿verdad? Solo él dice que recobre la vista, pero ese me imagino que era el gran anhelo del ciego, obviamente, ver. Entonces dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense qué hermoso cómo le dijo Jesús, vete, tu fe también le dio salvación, te ha salvado porque has creído en mí. O sea, era tan grande la fe de este hombre al clamar así, era porque tenía una gran fe. Ustedes no van a clamarle a alguien o van a pedirle algo si no confían en la persona. Este hombre tenía una gran fe que Jesús lo podía ayudar. Entonces Jesús vemos que le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Primero Jesús le dio salvación y después le dio el milagro. Así trabaja muchas veces Dios. Primero nos da la salvación, nos perdona nuestros pecados, nos empieza a limpiar, empieza a hablar a nuestra vida, esto me agrada, esto no me agrada. Y muchas veces en su infinita misericordia Él nos da la sanidad física. Pero hay que seguirle clamando, hay que seguir clamando por esa salvación, como les decía de Zaqueo. Él se subió a ese árbol para llamar la atención de nuestro Dios y llegó la salvación. Así que tú también sigue clamando a Dios porque Él nos va a escuchar. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y Él nos responde. Muchas veces vamos a esperar. Es a su tiempo, pero es porque Él está trabajando, porque Él está haciendo cosas. Pero así como me ponía el Señor, ¿qué estás dispuesta tú para que llames mi atención? Hoy te digo a ti, ¿qué estás dispuesta a hacer para llamar la atención de Jesús y se detenga ahí en tu casa y dé salvación a tu vida y a los tuyos, para que pueda llegar esa sanidad física, esa sanidad completa? Y esto, hermana, quería compartirles, ¿verdad? Dios me ponía muy fuerte que compartiera esto el día de hoy con todas ustedes y fue de bendición para mi vida. Me motiva a esforzarme más a buscar de Dios, a clamarle con todo mi ser y sé que voy a ver su respuesta en mi vida. Así que espero que haya sido de gran bendición y que Dios me las bendiga.